Este viernes tenemos, es decir, este viernes entonces tenemos la última clase. ¿Sí? Pastor, ¿a qué será más o menos la clase? ¿A qué hora? Ajá. El mismo horario que habíamos quedado, pues no sé si otro. ¿Por qué? ¿Problema con horario? Sí, pastor, esa hora no creo que pueda. Es complicado. ¿Puedes llegar más tarde o Ah, más tarde sí, a qué hora a partir de llegarías? las, a partir de las 9:30, más o menos, 9. 9:30, muy tarde. Bueno, 9. 9. Bueno, llegas a las 10 Claro. mejor. 8:30 no llegas. No, 8:30, no, no creo que llegue, pastor. Bueno, a, Sí, a las sería 9. complicado. El único que tiene problema eres tú, ¿no, Adrián? Los demás me dijeron que Sí. Zulín, Sol, Julio, bien. Bueno, entonces lo posible es llegar a las 9 y ahí va a haber un examen, pues, ¿no? Para hacer el examen. Mm. Entonces lo que haríamos es eh, comenzar con algunas clases y a las 9 entonces comenzaríamos con el examen para que todos juntos lo hagan. Una pregunta. Ya, pastor. El Bien. examen a mí no es una cosa complicada como para descalificar o no, sino más bien es porque uno tiene ahí a mano sí, la computadora, los materiales, uno puede ir completando, llenando. Eh, por eso yo siempre hablo con las demás personas, lo importante, los hermanos, la respuesta es importante. Uno puede decir, responderla de forma muy resumida. ¿Sí? Y entonces es importante cómo lo desarrolla una respuesta. Si hay algunas respuestas que requieren un cierto desarrollo, ¿no? Como una explicación. Así que nos tomamos ahí el tiempo tranquilo, o sea, preguntamos, llenamos para compartir también. Como un trabajo práctico ahí junto. Pero es importante. Bien. Entonces estamos listos para. Vamos con las clases entonces. Vamos a retomar un poco, como ahora tenemos más tiempo, no hay quien exponga. Entonces vamos a ver parte del judaísmo que no habíamos terminado, ¿sí? Entonces, me pareció interesante poder completar las últimas partes. Origen, esto ya lo vimos. Pero también ya vimos, ¿no? Escritura. Escritura. Por aquí nos habíamos quedado, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan? ¿Alguien se acuerda? Un poco para retomar ahí en la última parte, donde dice el último párrafo. Después de la destrucción del templo, la consiguiente separación, sería, ¿no? Del Estado judío, del año, desaparición, perdón, la desaparición del Estado judío, el año 70 después de Cristo. Eh, la tradición se conservó a través de una compilación denominada Mishnah, cuyos 63 tratados se agrupan en 6 órdenes que tratan respectivamente la reglamentación de la
pura, festividades, ley de la familia, daños rituales, dietas alimentarias y leyes de pureza. Eh, Esto constituía un poco, justificaba la existencia de la nación judía. Es interesante en cuanto a cuando menciona la destrucción del templo, por consiguiente la desaparición del Estado judío. La forma de reunión, ¿sí? Cuando ya no se podían reunir en templos, ¿sí? ¿Cómo se reunía? Vemos que en el tiempo de Jesús nuevamente se restableció, tenían ellos el templo que había construido Herodes, y había sinagogas también, pero anteriormente, cuando hubo esa destrucción y demás, esto fue después. Pero por ejemplo, cuando la invasión de los babilónicos, se destruyó también el templo en aquel entonces, eso fue en otra época, ¿no? Más o menos 500 y pico después de Cristo. Entonces, eh, a ellos como que le destruyeron, ¿no? La forma a ellos de reunirse, de hacer su sacrificio, de buscar a Dios. Es decir, el templo era algo muy, muy importante, muy significativo. Todo se hacía, tenía que ver con el templo, que es el que convocaba y reunía y unía a la vez, ¿no? Jerusalén, a toda la nación. Y ahí a poco aparece la idea de que ya que en los templos no se podían, como surge constantemente en esa primitiva, también vemos que por causa de la persecución no podían reunirse en lugares públicos, en templos, sino que ellos sí se reunían, pero de una forma clandestina, clandestina. Generalmente lo hacían por las casas. Y, y esto que surgió por causa, interesante, por causa de la persecución, por causa de un mal, pero sin embargo fue algo muy efectivo y fue muy práctico en cuanto al discipulado, en cuanto a la extensión del reino de Dios, porque vemos en la iglesia primitiva que toda esta persecución terrible que se desató, una ola de persecución tremenda eh, sobre los cristianos, pero ellos no dejaban de predicar, ¿sí? No dejaban de bautizar, no dejaban de participar, de tener comunión, partir el pan juntos, enseñar la doctrina de los apóstoles, no dejaban de bautizar, ¿sí? Y dice la Biblia, vemos ahí en Hechos, que el Señor cada día añadía lo que habían de ser salvos. Y tenían comunión, y tenían buen testimonio con la gente de afuera. Y eso al fin y al cabo llegó a ser una estrategia que hoy también vemos, que hablamos la pasada un poco sobre estos países donde hay todavía persecución, ¿sí? Y son los países donde ellos tienen el más grande crecimiento. Entonces el tema de la iglesia en la casa es lo que yo quería un poco compartir hoy, por eso tomar este punto, ¿sí? Y queríamos que viéramos esa forma de trabajar, de gente que está trabajando, está muy metido, toda su congregación está muy bien organizada, eh, porque ahí el énfasis, ¿sí? El enfoque es en las casas, por las casas.
desde que las personas se convierten ya en una casa y continúa desarrollándose su discipulado, su enseñanza en las casas. Y el día domingo es una reunión de celebración, de todos se encuentran, una reunión de celebración. Pues la gente está siendo discipulada, formada, adoctrinada en grupos pequeños por las casas. Entonces, de aparte, quiero mostrarles un video, ¿sí? Sobre un pastor en Brasil. A este pastor lo hemos conocido porque, bueno, aparte él ha sido músico y tiene unas alabanzas interesantes que nuestros jóvenes lo compartían. Entonces, aparte nos enteramos que era pastor. Una iglesia muy pujante, muy renovada, muy grande en Brasil, pastores jóvenes. Interesante escuchar el enfoque, la visión, la forma de ellos de trabajar en las casas. A ver, oye, te vayas, vale, atrás. Me gustaría estamos diciendo, que lo escuchen, que lo vean, y después vamos a participar, ¿sí? Con algunas preguntas, así que por favor, pero, tomamos este tiempo que es muy necesario, me parece muy interesante, ¿no? Ya que estamos no solamente en las religiones, las partes negativas, de la Iglesia Católica, y allá y acá, sino también que podamos aprovechar este tiempo y rescatar cosas que puedan ser prácticas, que puedan ser valiosas como herramientas que podamos aplicar en nuestras congregaciones, ¿sí? Especialmente cuando, bueno, uno ya está en una congregación donde hay un pastor encargado, ya tiene su visión, su forma, pero uno puede compartir, o de repente cuando les toca formar una congregación, ¿sí? ¿Cómo comienza una congregación? ¿Cómo comenzamos? ¿Sí? De una forma muy práctica, muy accesible, comenzar en una casa. ¿Sí? Sí, Cepito, vamos a escuchar este video, ya que tenemos un tiempito para escuchar. Eh, Marco Brunet está entrevistando al pastor de Brasil, ahí al lado. Marco Brunet, no sé si lo conocerán, es un músico cristiano conocido, aparte también tiene una congregación muy linda en Argentina, en Córdoba. ¿Sí? Muy bien. Eu conozco. E eu vi que não tinha nada mais real do que isso. Y vi que no había nada más real que eso. Yo quiero hacer un paréntesis acá. Esto me parece muy relevante para nuestra generación cuando vemos, número uno, que Jesús dijo, dio un mandato, les envío a que hagan discípulos a todas las naciones, ¿no? Esa es la gran comisión. La gran comisión no es ni ir a los países, la gran comisión es hacer discípulos. Y nosotros hacemos eventos, conferencias, álbum, canciones, hacemos un montón de actividades, pero no hacemos discípulos. y veo también un común denominador de mucha gente que a veces comienza en la iglesia local como un trampolín para después comenzar su ministerio itinerante y después deja la iglesia local. Y creo que Dios, con ustedes y también con nosotros, ese es donde me siento muy identificado, ya teníamos una posibilidad de, entre comillas, ser itinerantes, viajar por todos lados, y el Señor nos dio lo mejor, lo más íntimo de su corazón, que es estar arraigados en una iglesia local. No es que no nos quedó otra opción, es porque conocimos el corazón de Dios y amamos eso. Hay una frase que el Señor nos dio, toma tu lugar, hace unos años atrás, por lo cual comenzamos nuestra comunidad local. En 2020, en medio de la pandemia comenzamos, y la palabra que el Señor nos dio fue: un modelo que funciona es mejor que 1000 mensajes. Entonces podemos predicar en conferencias y a través de canciones, pero ¿dónde funciona eso? Y algo que yo vi, y para que todos conozcan un poco más y analizando las voces, es un modelo que funciona en su familia y en la iglesia local, por lo cual Dios amplifica también las canciones, porque creo que Dios amplifica todo lo que le gusta escuchar, y Él respalda más que personas, modelos de iglesia que tienen, y como pastor principal
dejaste la iglesia y estás... Sim. Cara, a igreja One nasceu nesse contexto da faculdade ali. Amigo, la iglesia Juan nació en ese contexto de la facultad. ahí. Então a gente era um movimento de evangelistas ali ao redor da nossa faculdade. Éramos un movimiento de evangelismo alrededor de nuestra facultad. Então, conforme a gente foi amadurecendo, Y conforme estuvimos madurando, nós começamos a perceber que de que Dios no estaba construyendo ni una banda ni una compañía evangelística, mas que Deus tem um comprometimento com a sua igreja. pero que Dios tiene un compromiso con su iglesia. Então eu, minha esposa Bruna e o Gabriel Cantarino, a gente fez essa transição que foi muito dolorida para nos tornarmos uma igreja. Yo, mi esposa Bruna y Se tornarmos uma igreja local. fuimos una iglesia local. Então, assim, hoje nós temos 12 anos de Ministério One, Hoy tenemos 12 años de Ministerio One, mas de igreja mesmo, assim, igreja pero local, de iglesia establecida local. nós temos 7 ou 8 anos, eu sou ruim de data. 7, 8 años de